La policía se llevó a Elena, esposada. Finalmente, la justicia llegó. Después de años de manipulación, de mentiras, de intentos de destruir mi matrimonio, la venganza de Elena se volvió contra ella. Tengo 38 años, soy Diana, era médica en Venezuela, ahora camarera en Phoenix, Arizona. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Llegamos a Phoenix, Eduardo y yo, después de ser deportada de Venezuela, 2 inmigrantes en busca de un futuro mejor. Él, emigrante de Venezuela igual que yo, siempre había estado apegado a su madre, Elena. Ella, sin embargo, nunca me aceptó. Elena, emigrante de México en un principio, veía en mí una amenaza a su control sobre Eduardo. Elena, desde el principio, dejó clara su hostilidad. No hubo sutilezas ni manipulaciones veladas. Fue una guerra abierta, declarada con un odio visceral que me heló la sangre. Me acusaba de ser una interesada, de querer robarle a su hijo, de ser una mala influencia. Sus ataques eran directos, crueles, llenos de veneno. Eduardo, atrapado entre 2 fuegos, se sentía desgarrado. Intentó mediar, pero su lealtad a su madre, aunque debilitada por mis reclamos, era poderosa. Su indecisión me llenaba de desesperación. Sentía que él era mi único apoyo en esta nueva y dura vida, pero el peso de la tradición familiar era grande. Elena utilizó todas las armas a su alcance para intentar destruir mi matrimonio. Difundía mentiras sobre mí, creaba escándalos, intentaba alejar a mis amigos y familiares. Incluso llegó a usar a mi hijo, a quien ella adoraba, como un instrumento para manipularme. La venganza de Elena tenía una razón profunda, un dolor que yo no comprendía. Ella nunca me explicó sus motivos, solo se limitaba a atacarme. Sus acciones eran un reflejo de sus propios miedos y frustraciones. Una profunda inseguridad se escondía tras su implacable hostilidad. Con el tiempo me di cuenta de que la única manera de enfrentarla era mediante la defensa activa, no el silencio. Empecé a documentar sus actos. Guardé mensajes de texto, correos electrónicos, grabaciones de audio. Reuní las pruebas que necesitaba para demostrar su comportamiento tóxico. Obtuve ayuda legal. Un abogado me aconsejó que solicitara una orden de restricción contra Elena. La solicitud fue un paso difícil, lleno de temor, pero necesario. La presentación de la evidencia fue aún más difícil. Tuve que enfrentarla en la corte y soportar sus ataques verbales, sus mentiras, sus intentos de manipular al juez. La orden de restricción fue otorgada. Elena fue obligada a mantener una distancia de 100 metros de nosotros. Fue una victoria, pero una victoria amarga. La venganza de Elena me había causado un profundo dolor, había afectado mi relación con Eduardo, había desgastado mi salud mental. Mientras Elena enfrentaba las consecuencias de sus actos, comprendí que la venganza solo perpetúa el ciclo de dolor. No trae paz, no sana heridas, solo engendra más odio y más sufrimiento. Si bien el karma la alcanzó, mi camino hacia la paz fue mucho más profundo. Había superado la hostilidad de Elena no con odio, sino con fuerza, con resiliencia y con la comprensión de que la única manera de vencer la oscuridad es con luz. Y esa luz la encontré en mi propio corazón, en el amor incondicional a mi familia, en la fortaleza que he adquirido como una inmigrante, una mujer deportada de Venezuela, una sobreviviente, una mujer que se ha erigido fuerte contra la adversidad, con una fuerza más poderosa que la venganza. La orden de restricción trajo una relativa calma a nuestras vidas. Elena ya no podía acercarse a nosotros, ni contactarnos directamente, pero la sombra de su presencia seguía presente. Sus intentos de manipulación, aunque más sutiles, continuaban. Usaba a amigos y familiares en común para transmitir mensajes, para difundir rumores, para intentar desestabilizar nuestra relación. Eduardo, liberado de la presión constante de su madre,
Comenzó a mostrarse más cariñoso, más presente. Reconoció su propio error al permitir que Elena manipulara nuestra vida durante tanto tiempo. Su arrepentimiento era genuino y sus esfuerzos por reconstruir nuestra confianza fueron constantes. Comenzamos a tener conversaciones honestas, a compartir nuestros miedos e inseguridades, a construir una base sólida de comunicación y respeto mutuo. Yo, por mi parte, comencé a trabajar en mi propia sanación. La terapia me ayudó a procesar las emociones que me habían abrumado durante tanto tiempo. Aprendí a reconocer mis propias fortalezas, a valorar mi autoestima y a establecer límites sanos en mis relaciones. Dejé de sentirme culpable, de cuestionarme a mí misma. Comprendí que el comportamiento de Elena no era mi responsabilidad, que su hostilidad era un reflejo de sus propios demonios internos. La orden de restricción, sin embargo, no solucionó todos nuestros problemas. Elena, a pesar de su aparente derrota, seguía siendo una presencia amenazante. Sus intentos de contacto, aunque indirectos, eran constantes. Usaba las redes sociales para transmitir mensajes subliminales, para difundir rumores sobre nosotros. Era como un fantasma, una sombra que se cernía sobre nuestras vidas. Comencé a sentir miedo, el miedo a sus represalias, el miedo a que volviera a dañar a nuestra familia. Pero al mismo tiempo sentía una profunda sensación de liberación. La orden de restricción era una barrera legal, pero también una barrera mental. Había recuperado el control de mi vida, de mi hogar, de mi familia. Decidí no permitir que el miedo me controlara. Me concentré en mi trabajo, en mi terapia, en mi relación con Eduardo. Intenté reconstruir mi vida, ladrillo por ladrillo, sobre una base sólida de confianza y respeto mutuo. El tiempo, como un río que erosiona la roca más dura, fue erosionando lentamente el miedo. Las heridas emocionales comenzaron a cicatrizar. La confianza en mí misma se fortaleció. La relación con Eduardo floreció, libre de la toxicidad de Elena. Nuestra vida, aunque no perfecta, era más tranquila, más plena. Habíamos construido un hogar sólido, un refugio seguro para nuestra familia. Habíamos aprendido a comunicarnos de forma efectiva, a establecer límites, a priorizar nuestro bienestar. La lección que aprendimos fue dura, pero invaluable. Aprendimos que la venganza solo perpetúa el ciclo de dolor, que la única manera de vencer la oscuridad es con luz. Aprendimos que nunca debemos subestimar el poder del amor propio, de la confianza en nosotros mismos y de la fortaleza para establecer límites sanos. Pero una nueva información, un nuevo acontecimiento, estaba a punto de llegar para cambiar nuestras vidas para siempre. Un secreto del pasado de Elena, un secreto que revelaría las verdaderas razones detrás de su comportamiento, estaba a punto de salir a la luz. Y ese secreto, ese último acto del drama familiar, iba a definir nuestro futuro. La relativa paz que habíamos logrado se vio interrumpida por una llamada telefónica inesperada. Era una mujer que se identificó como la hermana de Elena, una mujer que no conocía, pero cuya voz transmitía una mezcla de tristeza y urgencia. Me contó una historia que me dejó sin aliento, una historia que explicaba en gran medida el comportamiento tóxico de Elena. La hermana de Elena, a quien llamaré Isabela por discreción, me reveló que Elena había sufrido un trauma profundo en su juventud, un trauma que había marcado su vida para siempre, que había moldeado su personalidad, que había sido la causa de su comportamiento hostil y manipulador. Isabela me contó que cuando Elena era niña había sido víctima de una agresión sexual por parte de un familiar cercano. El trauma había sido silenciado, ocultado, nunca procesado. Elena había crecido con el peso de ese secreto, con el dolor de la humillación y la indefensión. Ese trauma, según Isabela, explicaba la profunda inseguridad de Elena, su necesidad de control, su hostilidad hacia las mujeres que se acercaban a su hijo. Ella veía en mí una amenaza, no por mi persona, sino por el miedo a repetir el trauma del pasado. Isabela me explicó que Elena nunca había recibido ayuda psicológica.
que nunca había procesado su trauma, que su comportamiento tóxico era una forma de protegerse, de evitar volver a sentir el dolor del pasado, que su venganza, su hostilidad, eran una manifestación de su propia herida. La revelación de Isabela me conmovió profundamente. Comprendí que la hostilidad de Elena no era un acto de maldad deliberada, sino una consecuencia de un trauma no procesado. Su comportamiento, aunque dañino, era el resultado de un dolor profundo, un dolor que había sido silenciado durante décadas. Esa comprensión, sin embargo, no minimizó el daño que Elena me había causado. No justificaba sus acciones, pero me ayudó a procesar mi propio dolor, a dejar de lado el resentimiento, a perdonarla. El perdón, en este caso, no era un acto de debilidad, sino de fuerza, una fuerza interior que me permitía avanzar, liberándome del peso del pasado. Decidí contactar a Eduardo para compartir la información que Isabela me había proporcionado. Fue una conversación difícil, llena de emociones. Eduardo, al principio incrédulo, finalmente aceptó la posibilidad de que el trauma de su madre hubiera sido la causa de su comportamiento tóxico. La comprensión del trauma de Elena no borró el daño que había causado, pero sí ayudó a sanar algunas de las heridas. Comprendimos que la venganza no era la solución, que la única manera de romper el ciclo de dolor era a través del perdón y la sanación. Comenzamos a explorar la posibilidad de que Elena recibiera ayuda profesional. Buscamos información sobre terapias para víctimas de agresión sexual, sobre programas de apoyo para personas que habían sufrido traumas en su infancia. La búsqueda de ayuda para Elena fue un paso importante en nuestro proceso de sanación. Fue un acto de compasión, pero también un acto de justicia. Porque el verdadero karma, en este caso, no era la venganza, sino la posibilidad de sanación, la posibilidad de romper el ciclo de dolor, la posibilidad de un futuro mejor. Pero ese futuro, esa paz definitiva, dependía de una última revelación, un último secreto que aún se escondía en las sombras del pasado. La búsqueda de ayuda para Elena fue un proceso largo y complejo. Encontrar un terapeuta especializado en traumas infantiles, alguien que pudiera entender la magnitud del problema y ayudar a Elena a procesar su dolor, no fue fácil. Muchas veces nos encontramos con terapeutas que no contaban con la experiencia o los recursos necesarios para abordar un trauma tan profundo. Mientras buscábamos ayuda profesional para Elena, Eduardo y yo trabajamos en nuestra propia sanación. La terapia individual nos ayudó a procesar nuestras emociones, a comprender el impacto que el trauma de Elena había tenido en nuestras vidas. Aprendimos a establecer límites sanos, a comunicarnos de manera efectiva, a priorizar nuestro bienestar emocional. El apoyo mutuo fue fundamental en nuestro proceso de sanación. Eduardo y yo nos apoyamos incondicionalmente, compartiendo nuestras alegrías y nuestras preocupaciones, celebrando nuestras pequeñas victorias. Nuestra relación, antes amenazada por la toxicidad de Elena, se fortaleció, consolidándose en un vínculo de amor, respeto y confianza mutua. Con el tiempo, encontramos a una terapeuta excepcional, una mujer experta en traumas infantiles que nos ofreció esperanza. La terapeuta, a través de un proceso cuidadoso y respetuoso, comenzó a trabajar con Elena, ayudándola a procesar su trauma, a confrontar sus miedos y sus inseguridades. El proceso terapéutico de Elena fue lento y doloroso. Hubo momentos de avance y momentos de retroceso. Hubo días en que Elena mostró avances significativos en su proceso de sanación y otros días en que parecía atrapada en el círculo vicioso de su trauma. Pero poco a poco, Elena comenzó a mostrar cambios positivos. Su hostilidad disminuyó, su necesidad de control se redujo, su capacidad de empatía aumentó. Comenzó a asumir la responsabilidad de sus acciones, a pedir perdón por el daño que había causado. La transformación de Elena fue gradual, pero real. Fue un proceso de sanación, no solo para ella, sino para toda nuestra familia.
Eduardo, al ver el progreso de su madre, experimentó un gran alivio, y yo, a pesar del dolor que me había causado, sentí una profunda compasión por ella. La comprensión del trauma de Elena no justificaba su comportamiento tóxico, pero sí lo explicaba. Comprendimos que su hostilidad no era un acto de maldad deliberada, sino una manifestación de su propio sufrimiento. Y al comprender su sufrimiento, pudimos comenzar a sanar nuestras propias heridas. La lección más importante que aprendimos fue la importancia del perdón. El perdón no como un acto de condonación de sus acciones, sino como una liberación para nosotros mismos. Un perdón que nos permitía avanzar, construir un futuro mejor, libre de la carga del pasado. Pero un último secreto, una última revelación, estaba a punto de cambiar para siempre nuestra perspectiva sobre el pasado y sobre el futuro. Un secreto que, irónicamente, estaba inextricablemente ligado al propio proceso de sanación de Elena. Durante una sesión de terapia familiar, un detalle insignificante, una frase aparentemente inocente pronunciada por Elena, despertó mi curiosidad. Elena, en un momento de vulnerabilidad, mencionó un nombre, Ricardo, un nombre que hasta ese momento no tenía ningún significado para mí. Después de la sesión, le pregunté a Eduardo sobre Ricardo. Eduardo, al principio reacio a hablar, finalmente me contó que Ricardo era el nombre de un hombre que había sido muy importante en la vida de su madre, un hombre con el que Elena había tenido una relación sentimental en su juventud. La información me sorprendió. Hasta ese momento había asumido que el trauma de Elena había sido la causa principal de su comportamiento tóxico. Pero la mención de Ricardo sugería que había algo más, un factor adicional que podría explicar su hostilidad hacia mí. Decidí investigar. Con la ayuda de Ana, la investigadora privada, comencé a buscar información sobre Ricardo. Descubrimos que Ricardo había sido un amigo cercano de la familia, un hombre que había estado involucrado en actividades ilegales en Venezuela, que había sido condenado por fraude y había huido del país antes de ser capturado. La información fue impactante. Todo comenzó a cobrar sentido. Elena, al descubrir que yo era similar a Ricardo, compartiendo su misma profesión de médica, había proyectado sus miedos y sus inseguridades sobre mí. Su hostilidad, su manipulación, eran una forma de protegerse del dolor de su pasado, del miedo a ser traicionada nuevamente. Con esta nueva información, la terapia familiar tomó un nuevo rumbo. Elena, al confrontar su pasado, al procesar el dolor de su relación con Ricardo, comenzó a comprender la raíz de su comportamiento. Comprendió que su hostilidad hacia mí no era un acto de maldad deliberada, sino una manifestación de sus propios demonios internos. La comprensión del pasado de Elena no borró el dolor que me había causado, pero sí ayudó a sanar algunas de las heridas. Aprendimos que la venganza, el odio, la manipulación eran consecuencias de un dolor profundo, un dolor que necesitaba ser sanado. Durante las siguientes sesiones, Elena comenzó a hablar sobre su relación con Ricardo, sobre el dolor, la traición, la decepción que había experimentado. Compartió sus miedos, sus inseguridades, sus sentimientos de culpa y arrepentimiento. Fue un proceso doloroso, pero catártico. Al final, Elena aceptó la responsabilidad de sus acciones. Pidió perdón por el daño que había causado, por la manipulación, por la hostilidad. Fue un perdón genuino, lleno de arrepentimiento. Y yo, a pesar del daño sufrido, logré perdonarla. El perdón no fue fácil, pero fue necesario para mi propia sanación. Fue la clave para romper el ciclo de dolor que había envenenado nuestras vidas durante tanto tiempo. Pero una última revelación, una verdad final que cambiaría todo lo que creíamos saber, estaba a punto de llegar. Una verdad que conectaba el pasado de Elena con un presente inesperado y que definiría el futuro de nuestra familia para siempre. Durante una de las últimas sesiones de terapia familiar, Elena hizo una confesión inesperada. Con lágrimas en los ojos, con la voz quebrada por la emoción, reveló un secreto que había ocultado durante décadas. Ricardo no era solo un antiguo amante.
era el padre de Eduardo. La revelación fue impactante. Eduardo, incrédulo al principio, se quedó paralizado. Yo, atónita, no podía procesar la información. El pasado de Elena, ya de por sí complejo y doloroso, se había vuelto aún más oscuro, más perturbador. La relación incestuosa entre Elena y Ricardo, oculta durante tantos años, explicaba muchas cosas. Explicaba la obsesión de Elena por controlar a Eduardo, su miedo a perderlo, su hostilidad hacia mí. Era una forma enfermiza de proteger a su hijo, de mantenerlo a su lado, de evitar que se alejara. La confesión de Elena no solo cambió nuestra percepción del pasado, sino que también impactó nuestro futuro. Eduardo, frente a esta nueva realidad, tuvo que procesar la información, tener que aceptar la verdad sobre su origen. Su relación con Elena sufrió una transformación profunda. El amor filial, aunque presente, se vio afectado por el impacto de la revelación. La terapia familiar se centró en ayudar a Eduardo a procesar la verdad sobre su origen. Fue un proceso doloroso, lleno de incertidumbre y confusión. Eduardo tuvo que confrontar su pasado, reconstruir su identidad, redefinir su relación con su madre. Por mi parte, la revelación me produjo un profundo sentimiento de compasión por Elena y Eduardo. Comprendí que la hostilidad de Elena no era un acto de maldad deliberada, sino el resultado de un trauma profundo y un vínculo familiar patológico. Su comportamiento tóxico había sido una forma enfermiza de proteger a su hijo, de mantenerlo atado a ella. Al final, Elena recibió el tratamiento médico y psicológico que necesitaba. Eduardo, con el apoyo de la terapia, logró procesar la verdad sobre su origen, construir una nueva relación con su madre, basada en el respeto, la comprensión y la sanación. Mi relación con Eduardo se fortaleció, basada en una honestidad y una confianza inquebrantables. Habíamos superado una serie de pruebas, habíamos enfrentado un pasado oscuro y doloroso, pero habíamos salido fortalecidos. Habíamos aprendido que el perdón, la compasión y la comprensión son más poderosos que cualquier odio o venganza. Habíamos construido un futuro sobre los cimientos de la verdad, la sanación y el amor incondicional. La lección más importante que aprendimos es que el dolor no define quiénes somos. Es la manera en que elegimos procesarlo lo que determina nuestro futuro. Y nosotros, juntos, habíamos elegido la luz.